De mayo de 1874 a 1876, la Congregación Presbiteriana Principal de la Ciudad de México, cuyo predicador nativo era Arcadio Morales, creció no solo en número, sino también en conocimiento doctrinal, de manera que llegó a ser insuficiente el local de la calle de Betlemitas que los albergaba. En el año de 1876 fue adquirido por el misionero Merrill N. Hutchinson un templo católico que había sido clausurado por el licenciado Lerdo de Tejada en 1874, al encontrar que el clero lo utilizaba para inhumaciones clandestinas. El misionero Hutchinson, según el reporte de la Junta de Misiones Extranjeras de 1879, gastó en esta adquisición 12,000 pesos. Es de mencionar el hecho de que el misionero Hutchinson compró de su propio peculio este templo. Así lo declara Hubert Brown en 1897, cuando escribe que el trabajo en México fue iniciado por el reverendo Hutchinson, quien regaló a la misión un buen templo, conocido como el Divino Salvador. Este templo había sido una capilla católica romana, anexo al Hospital Real, con objeto de que allí se curara a la población nativa. La primera piedra se colocó el 23 de abril de 1741 y había sido dedicado a San José. Se encontraba ubicado en la calle de San Juan de Letrán número 35, antes llamada del Hospital Real, esquina con la calle de Providencia, que después cambió su nombre a calle Nuevo México y hoy artículo 123. El templo fue dedicado al culto presbiteriano el 22 de febrero de 1877. En 1901 se publica en El Faro una serie de comentarios sobre el templo, que a la letra dicen: la construcción del templo es magnífica por su solidez, pues sus paredes de pura piedra tienen hasta 150 centímetros de espesor, sin contar con sus 8 columnas que solo desprendidas de estas macizas paredes tienen más de vara de grueso. Creemos no exagerar si decimos que por estas circunstancias nuestro templo vale actualmente como 50,000 pesos. Sin embargo, tenemos que confesar que para la predicación casi no sirve, a pesar de haber suprimido sus hermosas bóvedas por medio de un cielo raso. No obstante, no se puede oír si el orador no hace esfuerzos extraordinarios. Tienen que emplearse muchas fuerzas. En este templo fueron ordenados a mediados de 1878 los primeros 11 misioneros presbiterianos, entre ellos el presbítero Arcadio Morales. Además, se organizó el Sínodo General de la Iglesia Presbiteriana en México el 8 de julio de 1901. En este templo también fue instalado el presbítero Eleazar Z. Pérez en febrero de 1923, y en julio de 1926 se celebraron las bodas de plata del Sínodo General. El templo era un rectángulo de unos 8 metros de ancho por unos 30 metros de largo, con capacidad para unas 300 personas. Con el crecimiento de la iglesia, que para principios de los años 20 estaba conformada por unas 200 familias, se volvió insuficiente y nada práctico para el desarrollo de los diferentes departamentos de la iglesia. En vista de lo anterior, en agosto de 1923, la iglesia inició una campaña para recabar fondos y construir un nuevo templo. Para 1924, este proyecto toma carácter nacional al ser solicitada ayuda de todas las iglesias presbiterianas del país e incluso del extranjero para construir lo que se denominó el Templo Nacional Presbiteriano, que tendría suficiente amplitud para diversos departamentos que reclamaban las actividades religiosas, educativas y sociales. Se establecía que estaría a la disposición de todas las organizaciones evangélicas del país que organizaran eventos en la Ciudad de México. Esta campaña, por diversas circunstancias, no se desarrolló rápidamente y se suspendió en el año de 1934, ya que los fondos se utilizaron para financiar las reparaciones y acondicionamiento del templo de Argentina 29. El proyecto se reanudó hasta 1947, pero solo con proyección local, llamándose Campaña Pro Nuevo Templo. Esta continuó por varios años hasta mediados de los años 60, en la cual se suspendió. El lugar donde se encontraba ubicado el templo formó parte de los planes de renovación urbana del gobierno de la ciudad,
que implicaba que la calle de San Juan de Letrán fuera ampliada y convertirla en una importante avenida, por lo que era necesario derrumbar múltiples edificios que se encontraban en esa calle, y dentro de los que se encontraba el templo del Divino Salvador. Por lo que el 9 de noviembre de 1939 es decretado por el presidente Abelardo L. Rodríguez el retirar del servicio público el templo denominado el Divino Salvador de la Iglesia Nacional Presbiteriana, cito en el número 35 de las calles de San Juan de Letrán de esta ciudad. Así, el domingo 11 de febrero de 1934 son clausurados los servicios religiosos de este templo, con una serie de cultos memorables en los que participaron todas las organizaciones de la iglesia y con asistencia de miembros de diversas iglesias presbiterianas de la ciudad y el país. El templo que albergó a la iglesia presbiteriana más grande y fecunda del siglo XIX y principios del siglo XX fue demolido, no quedando rastros del mismo. El cronista Héctor de Mauleón escribe lo siguiente: en 1935 se decidió entregar la avenida San Juan de Letrán al automóvil. En unos meses, la ampliación de la calle eliminó el pasado. Los implacables derrumbes borraron para siempre el colegio de San Juan de Letrán, que desde 1529 daba nombre a la avenida. Se llevaron el templo y convento de Santa Brígida, última orden contemplativa de la Nueva España, cuya construcción databa de 1744. Abatieron el edificio en donde estuvo el Hospital Real de Naturales, 1557, y al llegar a la esquina del actual artículo 123, que antiguamente se llamó Calle de los Rebeldes, no dejaron piedra sobre piedra de una pequeña y misteriosa capilla dedicada al Divino Salvador. En este proceso fueron derrumbados todos los edificios que se encontraban en la acera poniente de la calle. La información de los planes gubernamentales con respecto a la ampliación de la calle de San Juan de Letrán comenzó a generar inquietud en la congregación del Divino Salvador, por lo que se comenzaron a hacer gestiones a través de diversos documentos que fueron enviados a la Secretaría de Gobernación para que el gobierno otorgara un inmueble que permitiera a la iglesia continuar con su labor. Como resultado de estas, el 29 de septiembre de 1933 se decreta por el presidente Abelardo L. Rodríguez lo siguiente. Artículo primero. Se deroga el decreto de fecha 15 de agosto de 1932, por el cual se retiró del servicio del culto público el templo católico denominado Santa Catalina de Sena, cito en el número 29 de las calles de Argentina de esta ciudad. Artículo segundo. Se destina el templo de referencia al servicio del culto público de la Iglesia Nacional Presbiteriana. La primera piedra de este templo, que se encuentra en la antigua calle del Reloj, se puso el 15 de agosto de 1619 y en 3 años más quedó concluida la obra, por lo que el 7 de marzo de 1623, día de Santo Tomás de Aquino, fue consagrado con la asistencia del virrey Marqués de Gálvez y autoridades civiles y eclesiásticas. El convento, en su conjunto, tenía una superficie de 13.200 varas cuadradas, unos 11.000 metros cuadrados, y aproximadamente abarcando la mitad de la actual manzana que ocupa este templo. El patio conventual lucía sus grandes arcos de cantera, sus escaleras monumentales y amplios corredores que adornaban plantas y flores, y los mismos árboles del jardín, con su fuente de talavera, elementos que ya no existen en la actualidad y que hoy están ocupadas principalmente por vecindades y comercios, además de las instalaciones de la antigua Escuela de Jurisprudencia de la UNAM y de la Escuela Nacional Preparatoria de la misma institución. Como parte de esa historia, es importante citar a doña Josefa Ortiz de Domínguez, quien estuvo prisionera en este convento durante 2 años, de junio de 1815 a junio de 1817. Doña Josefa Ortiz salió en libertad gracias a las políticas conciliadoras del virrey don Juan Ruiz de Apodaca. Años más tarde, el 2 de marzo de 1829, a la edad de 56 años, falleció y fue sepultada al pie del altar de la Virgen de los Dolores en este mismo templo. Posteriormente, sus restos fueron exhumados con honores y años más tarde trasladados a la ciudad de Querétaro,
al lado de su esposo don Miguel Domínguez. Aquí vivió también de 1836 hasta 1862 Juana María Allende, hija de don Ignacio Allende. Con la ley de reforma, el monasterio fue clausurado y con esto se terminaron 2 siglos y medio del servicio a las monjas dominicas, las cuales se ocupaban de la educación y asistencia de la niñez. Vino el saqueo y más tarde los edificios religiosos fueron destinados a diversos usos. En 1863, el convento se entregó al Cuerpo Médico Militar para Hospital de Sangre y en noviembre de 1867 una parte se destinó a cuartel. De 1868 a 1869 fue sede del Heroico Colegio Militar y para 1874 ya daba cabida a 2 cuarteles. En la calle de la Cerbatana, hoy calle de Venezuela, estuvo la huerta y otras dependencias del convento que fueron divididas en lotes y adjudicadas a particulares. Por último, el gobierno de Venustiano Carranza clausuró el templo, pero debido a las gestiones de una dama devota de la orden dominica, se volvió a abrir al culto, hasta el 15 de agosto de 1932, en que fue clausurado nuevamente. Finalmente, como ya se mencionó anteriormente, por decreto presidencial del 29 de septiembre de 1933, se destina el templo de Santa Catalina de Sena al servicio del culto público de la Iglesia Nacional Presbiteriana, la cual tomó posesión del mismo el 18 de febrero de 1934. Una característica importante es el hecho de que el templo contenía todos los altares y pinturas que forman parte del culto católico y que por obvias razones no estaban acordes con el culto de la Iglesia Presbiteriana, así que se solicitó la remoción de los mismos. El gobierno envió un especialista para revisar la solicitud y dar un dictamen sobre la petición. Parte de su respuesta fue la siguiente, citamos: que estimo inconveniente quitar dichos altares por su indiscutible mérito artístico, que en ningún otro sitio podrá lucir como en el que actualmente ocupan, y en el cual constituyen en 75% del mérito del edificio. Son en su mayoría del siglo XVIII, hermosa y ricamente tallados a la manera churrigueresca, y no obstante que sufrieron algunas modificaciones en el siglo pasado, estas se llevaron a cabo dentro de un estilo correcto, dominado borbónico, pero bien proporcionado. 3 de los altares pertenecen a este último estilo. Las pinturas que decoran los altares son de indudable valor, en su mayoría del siglo XVIII, y las esculturas que ostentaban aquellas también son estofadas y quizás alguna de origen guatemalteco. La reja del coro es un ejemplar primoroso de fierro forjado y el techo del mismo presenta una viguería con zapatas muy ricamente labradas. El púlpito es de rica talla, así como las puertas principales del templo. Cualquiera que sea su destino, siempre será el edificio uno de los mejores ejemplares del arte patrio, y en su interés y valor juegan un importantísimo papel los detalles de su arquitectura interior, al grado de que al quitárselo perdería, a mi juicio, más de las 3/4 partes de su valor. De acuerdo con lo anterior, me permito proponer a esa superioridad se pida a los nuevos encargados que cubran simplemente con cortinajes los altares y todos los detalles que les estorben, de modo que puedan admirarse en un momento dado, limpiarse, conservarse, en fin, sin detrimento del nuevo culto a que se dedicará el edificio. La Iglesia del Divino Salvador cumplió con estas indicaciones y se dejó al descubierto el altar principal, sustituyendo las imágenes que se encontraban en los nichos con textos bíblicos. Este templo, según se cita en esa época, estaba en muy malas condiciones, tanto pisos como paredes y bóvedas por cuyas gritas numerosos se filtraban la lluvia. Además, la parte que ahora ocupan los anexos estaba destruida y paredes y techos por tierra. Además de que se requerirían hacer adaptaciones del mismo para que cubrir las necesidades propias de las actividades de la Iglesia. Por lo anterior, se solicitó a la dependencia gubernamental correspondiente la autorización para hacer las reparaciones y adecuaciones pertinentes. La respuesta fue la siguiente, citamos:
Asimismo, puede proceder a derrumbar el muro que en el fondo del mencionado inmueble separa el coro del local que inmediatamente le sigue, tanto en el piso bajo como en el alto. Se le permite también convertir en puerta la última de las ventanas de la fachada que da a la avenida República de Argentina hacia el extremo sur, y ampliar las otras dos ventanas de la planta alta conservando su altura, aspecto, disposición y carácter que ahora tienen. Igualmente podrá proceder a abrir un claro en el muro que corresponde al frente del coro en su parte baja, limitado por un arco que tenga la amplitud de la nave. También se autoriza la construcción de una escalera en el fondo del coro, en el que existen vestigios de haber estado construida anteriormente, quitando la escalera de caracol en fierro que ahora da acceso a dicho local. Se hace necesario, asimismo, cambiar las vigas que hay en malas condiciones, reforzándolas con un puente de varilla de fierro y armarlas en la forma llamada de viga americana, revistiendo sus caras exteriores con tablones de madera para que presenten el mismo aspecto. Se considera conveniente llevar también a cabo la ampliación de la puerta situada en la calle de Venezuela y las ventanas que arriba de ella están colocadas, así como la apertura de un patio de luz en las bodegas anexas al citado mueble, que actualmente están a oscuras, pudiendo utilizarse la situación de este patio para abrir una ventana que dé al interior de la nave, igual en forma y dimensiones a las que existen. Para asegurar la estabilidad de los arcos que se encuentran resentidos por el desplace hacia afuera del muro de la fachada correspondiente a la avenida República de Argentina, es indispensable colocar tirantes de fierro con templadores. Además, puede proceder a derrumbar las construcciones provisionales que existen en un tramo de la azotea de la nave. Se cierra la cita. Todos estos trabajos se realizaron de acuerdo a las indicaciones, teniéndose un gasto aproximado de 35,000 pesos. El dinero para realizarla fue tomado como préstamo de la campaña Pro Nuevo Templo y que para 1949 ya había sido totalmente reintegrado. Con el paso del tiempo, los altares que originalmente ocupaban el interior del templo fueron trasladados a diferentes templos católicos en distintos momentos. El altar mayor se encuentra actualmente en la capilla de Valvanera, en el templo de San Francisco, en las calles de Madero, y el Cristo conocido como el Señor del Rebozo en el templo de Santo Domingo, como hoy se puede apreciar. El retablo de estilo neoclásico color blanco del siglo XIX, teniendo un capelo dorado estilo siglo XVII, el retablo lateral del muro poniente, y una campana de 65 centímetros de alto por 75 de diámetro, fueron entregados al templo de Santa Rosa en Musquis, Coahuila. Una esquila fue llevada a la capilla de Nuestra Señora de Loreto en Chapala, Jalisco. El retablo, que contiene las pinturas de la circuncisión, la crucifixión, la huida a Egipto, la cruz a cuestas y el entierro de Cristo, así como el retablo que contiene 2 tablas representando apariciones de la Virgen de Guadalupe, 2 figuras de evangelistas, una pintura ovalada de la Trinidad, 2 santas de la Orden Dominicana, la Sagrada Familia, un San Juan Bautista, San Joaquín y Santa Ana, otra probablemente de Santa Inés de Montepulciano, socorriendo a los pobres, fueron entregados y trasladados a una bodega de la Dirección General de Bienes Nacionales. Finalmente, la mesa con baldaquino de madera forrado de lámina de metal repujado, que se encontraba en la parte delantera del altar mayor del templo, se entregó al ciudadano inspector José Álvarez y Gasca. En este templo, ya en la línea presbiteriana, se han seguido desarrollando importantes actividades a nivel nacional y local. En mayo de 1934 se celebraron las bodas de oro de nuestra iglesia. En 1943 y 1945 se efectuaron la primera y segunda Convención Nacional Presbiteriana. En octubre de 1947 se organizó la R Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana de México. En noviembre de ese mismo año se celebran las bodas de diamante del presbiterianismo. En mayo de 1949 se celebraron las bodas de diamante de nuestra iglesia. En febrero de 1955 se tiene la celebración de las bodas de plata de la nacionalización del presbiterio de la Ciudad de México. En mayo de 1957 se tiene la Convención de Gedeones Internacionales.
En mayo de 1960, la celebración de las bodas de diamante del Presbiterio Nacional de la Ciudad de México. En abril de 1965 se reorganiza el H-Presbiterio de la Ciudad de México. En octubre de 1972 se efectuó la celebración del centenario del presbiterianismo en México, en donde se recibió la antorcha del esfuerzo cristiano que viajó por todo el país. En mayo de 1974 se realizaron las celebraciones del primer centenario de la Iglesia El Divino Salvador, organizando diversos eventos evangelísticos y culminando con la cantata especial del centenario de nuestra iglesia, compuesta y dirigida por el profesor César Sosa, la cual fue presentada por un coro de 100 voces y orquesta. El 1 de febrero de 1981 se iniciaron en este templo las celebraciones del centenario del esfuerzo cristiano, en el cual encendieron las antorchas que representaron a cada presbiterio del país. En febrero de 1984 se celebraron las bodas de oro de la dedicación de este templo al culto evangélico presbiteriano. En octubre de 1987 se efectuó el culto de celebración de los 40 años de la organización de la R Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana en México. En 1991 se celebró el centenario de la Sociedad de Esfuerzo Cristiano Emanuel y en 2016 el centenario de la Sociedad Femenil Marta y María. En noviembre de 1997 se celebró el llamado Culto del Recuerdo como parte de las celebraciones de las bodas de oro de la organización de la R Asamblea General, y en 2007 se realizó un culto especial por el 60 aniversario de la R Asamblea General. En los últimos años, además de las celebraciones litúrgicas, se ha redescubierto la aptitud acústica del inmueble para la presentación de obras corales y orquestales, por lo que ha sido sede de conciertos que buscan la honra y gloria a Dios y la edificación de los escuchas, aprovechando su arquitectura. El antiguo templo de Santa Catalina de Siena es hoy símbolo del desarrollo del presbiterianismo en la Ciudad de México e incluso a nivel nacional, pero al mismo tiempo es considerado como parte importante del centro histórico de la Ciudad de México, lo que implica una gran responsabilidad mantenerlo en las mejores condiciones, ya que también ello habla de la responsabilidad del pueblo presbiteriano y su compromiso con las instituciones nacionales que velan por la preservación del tesoro arquitectónico e histórico de nuestro país.